eran los líderes religiosos de la nación y ni siquiera supieron cuándo vino su Mesías. Hechos capítulo 4, versículo 11, 1 Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. El versículo 18 se refiere a Daniel capítulo 2, versículos 34, 35 y 44. Destruyó su estrategia. Versículos 19 al 26. Sus enemigos continuaban vigilándolo, buscando una oportunidad para atraparlo en lo que decía. Defiende su autoridad. Capítulo 20, versículo 1 al 18. Los principales sacerdotes, escribas y ancianos fueron los primeros en atacar, esgrimiendo la purificación del templo que Jesús había efectuado. ¿Qué autoridad tenía él para hacer tal cosa o quién le dio esa autoridad? Cuando Jesús les hizo retroceder 3 años al ministerio de Juan el Bautista, no estaba evadiendo la pregunta, estaba llevándolos a enfrentar la cuestión básica de la autoridad. ¿De dónde recibió Juan su autoridad? Estos líderes religiosos habían rechazado la autoridad del ministerio de Juan, de modo que, porque tenían que preguntar sobre la autoridad del ministerio de Jesús, si hubieran aceptado a Juan, hubieran aceptado a Jesús. La parábola, versículos 9 al 18, se basa en Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7 y Salmos 80, de modo que los líderes del templo sabían a qué se refería Jesús. Por siglos, Israel había sido culpable de maltratar y aún matar a los mensajeros que Dios le enviaba, y tratarían al Hijo de Dios de la misma manera. Jesús citó Salmos 118, verso 22, para mostrarles cuán ignorantes eran de la verdad de Dios. Demolió su teología, versículo 27 al 38. Los saduceos pensaron que podían atraparlo con una pregunta teológica. No creían en el mundo espiritual o la resurrección de los muertos. Hechos capítulo 4, versículo 1 y 2. De modo que le propusieron una pregunta hipotética basada en la ley judía del levirato del matrimonio. Deuteronomios capítulo 25, versículos 5 al 10. Si la mujer tiene 7 maridos, ¿cuál será su marido en la resurrección? Jesús demolió su argumento al destacar que no hay necesidad de matrimonio en la vida eterna, porque allí no puede haber muerte. Si la gente no puede morir, no hay necesidad de casarse y tener hijos para preservar la población. Como los ángeles, versículo 36 no significa que el pueblo de Dios se convertirá en ángel, porque somos mucho más superiores que los ángeles, puesto que seremos como Cristo. 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2. Seremos como los ángeles solo en cuanto al matrimonio, porque los ángeles ni se casan ni tienen familias. Pero Jesús llevó el argumento un poco más allá y les mostró la necesidad de su negocio de los espíritus y de la resurrección del cuerpo humano. Se refirió a Éxodo capítulo 3, especialmente a los versículos 6, 15 y 16, para mostrar que los patriarcas están vivos cuando Dios le habló a Moisés. Dios no dijo, yo fui el Dios, sino yo soy el Dios. Una continuación de la vida después de la muerte implica una resurrección futura, porque Dios hizo promesas de pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que incluían bendiciones futuras. Daría él estas bendiciones a espíritus privados de cuerpo. La salvación es para la persona completa, no solo para el espíritu. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23.
y esto incluye el cuerpo, en tanto que la doctrina de la resurrección del cuerpo no se enseña con claridad en las escrituras del Antiguo Testamento. La enseñanza de estas, de todas maneras, está allí. Job capítulo 19, versículo 25 al 27. La luz completa de esta doctrina vino con el ministerio de Cristo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10, Juan capítulo 11, versículo 25 al 26. Declara su deidad. Ahora le toca a Jesús preguntar y él lo enfoca en un salmo aceptado como mesiánico. El Salmo 110. Los escribas enseñaban que el Mesías era el hijo de David, un título que a menudo se le asigna a Jesús. Mateo capítulo 9, versículo 27. Pero en Salmos 110:1 David llama al Mesías su Señor. ¿Cómo puede el Mesías ser a la vez el Señor de David y el Hijo de David? La respuesta es, por supuesto, la encarnación. El Mesías es el Señor de David porque Él es Dios, pero es el Hijo de David debido a que se hizo hombre y nació en la familia de David. Véase Romanos capítulo 1, versículo 3, Hechos capítulo 2, versículo 32 al 36. Jesús es ambos la raíz y el linaje de David. Apocalipsis capítulo 2, versículo 16. Como la raíz de David trajo a David a la existencia, pero como del linaje de David, David lo trajo al mundo. Segunda Samuel capítulo 7, versículo 13 y 14. Denunció la hipocresía de ellos. Versículo 45 al 47. Jesús avanzó de la doctrina a la práctica y públicamente exhibió la hipocresía de los líderes religiosos. Mateo 23. En sus vestiduras, en sus deseos de elogios y recibir alabanza y en el ansia por los lugares prominentes, demostraban que eran cualquier cosa menos siervos. Usaban su religión para robar a los necesitados y guardarse el dinero. Dios está buscando siervos, no celebridades. Él ve el corazón.